Salle, ¿cómo le va, Salle? Y creo que está Víctor Baqueta, ¿no? Sí. ¿Cómo anda, don Víctor? Bien, ¿y tú? Muy bien, por suerte. ¿Cómo anda, doctor Salles? Bien, saludos, Papo, saludos, Baqueta, gusto de estar en comunicación. Bueno, ahí se están escuchando, se están escuchando dos. Todavía no me ha contestado Eduardo Luz. Vengo atrasado, les pido mil disculpas. Les había marcado para 9:20, pero la verdad que venimos de atrás, como siempre. Vamos a ver si en cualquier momento se suma Eduardo Luz. Está marcándome todavía la llamada. Estaba pactado con él también sumarlo a esta charla. Bueno, pasó el 13, estamos en el 14, increíblemente, la víspera de mi cumpleaños, 15 de abril, pero el 13 pasó sin pena ni gloria, ¿no? Digo, uno tenía, por lo menos en su intimidad, tenía pensado de que podía suceder algo, pero no sucedió nada. Parece como que se ha duplicado la apuesta, ¿no? Así que, bueno, Gobierno Nacional renuncia a suspender el contrato con UPM. Reactivación de la construcción pone en riesgo la emergencia sanitaria. Consumada definitivamente la mayor entrega de la soberanía nacional. El martes 31 de marzo pasado, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se reunió a su pedido con los diputados Eduardo Luz, César Vega, los ciudadanos Enrique Echeverría, Gustavo Sallo, Enir Sartur, Raúl Viñas y Patricia Wall, en representación de la oposición al contrato firmado por el gobierno anterior con la empresa UPM para la instalación de una tercera planta de celulosa. Los legisladores y ciudadanos presentes habían enviado previamente una carta al presidente Lacalle Pou con el planteo que reiteraron en ese momento de que las circunstancias excepcionales que atraviesa el país por la pandemia del coronavirus hacían posible y necesario apelar la cláusula 7.1 a 7.5 del referido contrato que habilitaban a suspender el mismo ante un evento imprevisible. Bueno, esto es algo que me ha enviado Víctor Baqueta y que estoy leyendo en estos momentos. Lo cierto que no se dio nada. Los escuchó, como dijo, los voy a escuchar, voy a tomar nota y hasta acá llegó, ¿verdad? Ahora, y después ya... Bueno, para mí, sí. Para mí es una incógnita hasta ahora cuál fue el motivo de esa convocatoria o qué pasó inmediatamente después, porque lo que pudieron decir los compañeros que estuvieron en la entrevista con el presidente, él ya lo conocía perfectamente. Sí. Entonces, si bien es normal que diga, bueno, que tomaba nota y lo pensaría después, lo sabía perfectamente. Entonces, ¿cuál fue el sentido de hacer esa reunión? Claro. Una simple escenificación de algo absolutamente a esta altura vacío de contenido. Por eso digo, yo no me explico hasta hoy cuál fue el motivo de esa convocatoria, porque además él explícitamente pidió que estuvieran presentes los que fueron. Sí. ¿Y qué pasó inmediatamente después para esto? O sea, más allá de que había que esperar hasta ayer, que fue el 13 de abril, desde el momento que se empezó a anunciar la reanudación de actividades en la construcción, que UPM liberó un extenso comunicado con las supuestas medidas de seguridad que iría a aplicar para permitir la reanudación de las actividades. Sí. Con eso estaba cayendo, de hecho, los motivos que justificaban en base al contrato la aplicación de esas cláusulas que tú mencionabas. O sea, claro. Aquí evidentemente hubo una decisión, la decisión fue seguir la presión, los dictados de la empresa UPM y SACEM, que son las que están haciendo las principales obras relacionadas con la planta de celulosa. Y bueno, sí. Esa es la situación, ¿no?
Víctor, para ti entonces, y ya voy a la impresión de Gustavo Salles, para ti esto fue un circo, por así decirlo, ¿no? Los llamo para que vean que los atiendo, o los llamo para que vean que los voy a escuchar, pero ya está, esto está decidido, ¿no? Pero fíjate que el hecho, lo sucedido, da una idea extraordinaria del grado de dependencia que puede estar existiendo a esta altura con la empresa UPM, porque en rigor, pongámonos en la posición de la calle Pou, tenía todas las condiciones, inesperado, de una sorpresa que nadie de nosotros podía prever que íbamos a estar en esta situación, tenía las condiciones para declarar la suspensión del contrato. Uh-huh. Y eso simplemente significaba suspender el contrato mientras durara esta circunstancia extraordinaria y renegociar algo que podía ser desde todo hasta algo pequeño, y que no alteraría sin duda uh-huh. el proyecto del presidente, que ha dicho que esta inversión es importante para el país, que está de acuerdo con las plantas de celulosa, etcétera, etcétera. Fíjate que, con esto quiero decir que perdía muy poco, al revés, iba a poder quedar muy bien parado políticamente si hacía este gesto y no se animó a hacerlo. Uh-huh. Para mí es increíble. Sí. Doctor Salles, usted estuvo en esa reunión. ¿Cuál fue su impresión? Usted, que le gusta también ser una persona que mira la gestualidad, ¿no? De la que hablaba Eduardo Lucita, que le daba a pensar que algo podía ocurrir a favor del planteamiento de ustedes ayer, 13 de abril, que no ocurrió. ¿Cuál era la percepción que iba tomando en la medida que lo iba escuchando, o ustedes iban hablando y él iba gesticulando, seguramente, porque hablar no habló, dijo, los voy a escuchar, y tomaba nota, ¿no? Bien, lo primero que quiero señalar es la coincidencia con las expresiones de Baqueta. El motivo de la reunión fue una mise en escena, fue una puesta en escena de la calle Pou para demostrar al pueblo, exteriorizar la imagen de un presidente receptivo, democrático, abierto a las distintas posiciones. Uh-huh. Un presidente receptivo. Fue una puesta en escena. Como dice Baqueta, él sabía perfectamente bien todo lo que le íbamos a decir, y yo sabía cuál iba a ser la reacción de la calle Pou. ¿Y por qué fui entonces? Y bueno, porque necesitaba un hecho político que llamara a los grandes medios de comunicación a darle pelota al tema más importante que tiene hoy el Uruguay después de la epidemia, que es el modelo de país forestal, celulósico, contaminado, corrupto, condicionado. Uh-huh. Entonces, por eso me presté a la botijeada que nos hizo la calle Pou. Fue una botijeada que nos hizo. Y yo sabía que me iba a botijear. Es más, el clima fue de botijeo. Pero a mí me servía porque tenía que tener al 4, al 10, al 12, a BTV, a TV Ciudad, al 5, uh-huh. pudiendo decir que la calle Pou tenía dos opciones: o se convertía en un traidor, se convertía en un corrupto que continuaba este contrato coimero, o elegía el camino de la honradez y el camino de la defensa de la patria. Ahora, ya vimos cuál fue el camino que eligió: el de la corrupción y el de la traición. ¿Y qué nos permite el haber ido a la presidencia de la República? Tomar la banderita de línea y poderla levantar y que la vea todo el Uruguay.
señor presidente Lacalle Pou está en offside, está actuando como traidor, como corrupto y como vendepatria. Y eso lo podemos decir en función de aquella entrevista, de la cual no me arrepiento y considero que fue un hecho táctico llevado adelante por quienes lo promovimos, entre ellos el papel destacado del diputado César Vega, que consiguió la reunión para poder estar en este momento listo. Ahora te quiero decir algo, Papo. Sí, sí. Examinando el contrato conjuntamente con un colega, el doctor López Gamio, sí, él señalaba una reflexión muy importante. La redacción del artículo, de la cláusula, perdón, 7.3, que es la que habla de la comunicación en 20 días, se refiere a un tipo de fuerza mayor de consumación instantánea. Es decir, una causa mayor que se produce en el momento. Sí. En cambio, la epidemia es una situación de fuerza mayor que se prolonga en el tiempo. Vale decir, la fuerza mayor de la epidemia no se generó y se agotó en marzo. La epidemia aún está en plena fase de ejecución en este momento. Bien. Por lo tanto, modestamente y siguiendo el razonamiento del doctor López Gamio, que fue quien me hizo ver esta diferencia entre causa de fuerza mayor de consumación instantánea y causa mayor de consumación extendida, prolongada, duradera en el tiempo, Sí. no ha agotado ningún plazo desde mi modesto punto de vista. Lo que sí sucedió es que en una estrategia urdida por la empresa y por el gobierno, se adoptó una conducta por parte del gobierno que fue la reactivación de la construcción, Sí. que se llama teoría del acto propio, por el cual la calle Pou renunció con su comportamiento Claro. a poder alegar causa de fuerza mayor. No hay causa de fuerza mayor porque el doctor Lacalle Pou puso a trabajar a toda la construcción. Mal puede, entonces, en un proceso, decir no cumplo porque no se podía trabajar. No, como no se podía trabajar si vos pusiste a trabajar 45.000 hombres el 13 de abril. Tal cual, tal cual. Doctor, usted sabe que yo esto lo digo sin haber conversado con usted, sin haber conversado con Luz, sin haber conversado con Víctor Baqueta, lo he dicho públicamente, esto que usted acaba de decir. Esto fue una estrategia de tirar gente para la calle, por así decir, que vuelva a sus puestos de laburo, justamente como para apaciguar de que acá no hay pandemia, ¿verdad? Como que no hay nada. Correcto. Digo, la estrategia vino solapada, porque, a ver, no se entiende al secretario del Ministerio de Salud Pública diciendo lo que dice, que contagiar nos vamos a contagiar todos, ¿verdad? Y que está jugado, el Ministerio de Salud Pública está jugado a que seamos nosotros los que creemos ese antivirus o ese anticuerpo, ¿verdad? Es una cosa, la verdad, pero eso es una afirmación completamente temeraria que hoy, tal cual. Hoy en día destacados profesionales uruguayos Claro. han dicho que no existe evidencia científica Tal cual. de que eso ocurra con este virus. Tal cual. O sea, eso es un pelotazo que tiraron para justificar lo que están haciendo. Exactamente, bueno, qué lindo encontrarme con gente, porque digo, capaz que me la creo yo, o los oyentes que me escuchan a la mañana y les planteo esto, ¿verdad? Dirán, este tipo está pirado. Bueno, acá hubo una jugada que era, toda esta jugada, todo esto, anunciar que volvían a las escuelitas rurales, toda esa noche, todo lo que tiró esa noche en esa conferencia de prensa, nos desencajó, por lo menos a los que pensamos, ¿verdad? Nos desencajó a todos. Al lumpe y a ellos no, a ellos locos de la vida,
¿verdad? Los hinchas, como si fuera un cuadro de fútbol, se quedaron locos de la vida. Pero a mí no, a mí me dejó muy nervioso. Me dejó muy nervioso. Como broche de oro de esta situación, hoy hay una conferencia de prensa de las cámaras empresariales diciendo que la salida es reactivar la economía, porque es la condición para hacer frente después a la recuperación del país. Es decir, es poner la economía delante de la salud y de la vida de la gente directamente. Esto además no es una novedad acá en Uruguay, esto hay países que lo han planteado y que tenemos ya además la experiencia de lo que nos ha pasado. El primer ministro Johnson, internado en el CTI, que fue el primero que lanzó esta concepción. Tal cual, sí. Ahora, ese jueguito de las perillitas, me parece que hay una que se apagó y la otra que salió al palo, ¿no? Como se subió el volumen de apuro de la perillita, y es la perillita de la economía. La social quedó ahí en el medio y la otra se apagó, la otra la bajaron, le bajaron el volumen de la perilla de la salud, le bajó el volumen. De la social la dejó en el medio y la otra la puso al mango. La otra la puso al mango, ¿no? Sí, Salles. ¿Si me permite? Sí, cómo no. Ustedes pidan la interrupción porque además tenemos un pequeño delay acá, no se hagan ningún problema, pidan y métanse para adelante. Bien. En lo personal, lo que me calienta es que toda la política sanitaria del país quedó supeditada a los intereses de Holtzwald-Ross, de UPM. Se resquebrajó, entró en contradicción, se caotizó, porque primero había que hacerle los mandados al banquero finlandés. El banquero finlandés mueve a los presidentes de turno como verdaderos títeres. Eso es lo que calienta. Yo no soy infectólogo, soy abogado, por lo tanto no voy a cometer el atrevimiento de decir qué es lo que hay que hacer o qué no hay que hacer, porque soy un perfecto ignorante. Escucho, por supuesto, a los profesionales infectólogos. Críticas de lo Baqueta, que primero fueron para un lado, como la de Boris Johnson, que prefirió subestimar al coronavirus y casi se lo llevó puesto al mismo, lo dejó en el CTI. Abierto la posición de Bolsonaro, que le costó un verdadero golpe de Estado, y voy a repetirlo bien fuerte: a Bolsonaro su posición le costó un golpe de Estado. Hoy no manda Bolsonaro en Brasil. Es así, estamos de acuerdo. Gracias, Víctor. Y lo digo porque los ministros son secretarios de Estado. Y cuando usted tiene un ministro de Salud en Brasil mandándole callar la boca al militar, anteponiendo su condición de médico y su condición de ministro de Salud, y tiene todo el respaldo de las Fuerzas Armadas, ahí usted se da cuenta que el secretario manda más que el presidente. Eso en los hechos es un golpe de Estado. Eso en los hechos es que las Fuerzas Armadas le dijeron: cállate la boca y escucha al ministro de Salud Pública, manda más que vos. Sí. Ahora bien, en nuestro país la política sanitaria se supeditó a la estrategia de carácter absolutamente interesada, mercantilizada, de los representantes de UPM, que le fueron a tirar de las orejas a la ministra de Economía y a decirle: ponga en funcionamiento la construcción, destruya la fuerza mayor, destruya toda posibilidad de rescindir el contrato y siga para adelante este contrato sin chistar. Y la calle Pou, Arbeleche, Delgado y Alfi, bueno, Alfi trabaja para UPM, trabajó para UPM, está casado con los intereses de UPM. Pablo Bartol está casado con UPM, formó parte de la administración de la Fundación UPM. Carlos Faropa está casado con UPM. Este es un gobierno tan o más casado con los intereses de UPM que los del propio Fraude Amplio.
el propio gobierno coimero que hizo el contrato original y el complementario. Bueno, es bueno recordar en esta serie de hechos que Walros, el presidente de UPM, estuvo aquí casi de incógnito. Resulta que de todas maneras se pudo saber en los primeros días de marzo. Hizo una visita y que no salió en la prensa, no fue notificada en ningún lado, pero quedó registrada en los ingresos de inmigración y se entrevistó con el presidente de la República. Y esa es otra reunión que no fue difundida por ningún medio de prensa. Tal cual. Sí, Sí. Importantísima. Sí, ahora, yo digo, ¿no? Ustedes se reunieron, ¿no? Ese grupo se reunió, se hizo público, ¿verdad? Y 2 días después, o 24 horas después, se reúne el ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, se reúne el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y acá viene la pregunta, ¿de qué carajo hablaron? Nadie sabe. Ahora, no son los mismos Luis Alberto Heber, no es el mismo Álvaro Delgado que como senador se quejaban del secretismo del Frente Amplio manejando el negocio con UPM y no le salen a decir ni chito a la ciudadanía lo que verdaderamente hablaron. ¿Para qué se reunieron? Digo. Y no hay una tapa del diario El Observador en el que el presidente Lacalle dice: yo soy garantía de transparencia. Sí, señor. ¿Y dónde está la honorabilidad del presidente de la República en cumplir con esa promesa de transparencia? Tal cual. No está cumpliendo a su palabra, no está honrando su palabra. Mintió en la campaña electoral, mintió siendo presidente de la República. Se maneja con la misma clandestinidad, secretismo, opacidad y actitud antidemocrática con la que se manejó Tabaré Vázquez. Tal cual. Aportando otra información, solo una nota del diario El Observador informó de quiénes fueron los asistentes en nombre del gobierno a esa reunión 2 días después. Los asistentes fueron el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, los secretarios, Rodrigo Ferrés, el director del OPP, Isaac Alfi, y los ministros Azucena Arbeleche, Luis Alberto Heber, Pablo Mieres, Omar Paganini e Irene Moreira. Ya está. Esos fueron todos los asistentes a la reunión, o sea, el equipo en pleno, ¿no?, relacionado con el proyecto UPM. Sí. Y a partir de ahí quedaron alineados todos. Sí. Correctísimo. Sí. Correctísimo. Ahora, estoy pensando en voz alta de todo lo que nombró. Como que ahí fue cuando se craneó todo esto, de todo esto que ha pasado, de volver al laburo, Salgado tirando el 60%, digo, a ver, se cae de Maduro. Si ponemos a circular el transporte en un 60%, ¿qué es? ¿Para que la gente no salga de casa? No, es para que salga la gente, ¿no? En definitiva, ¿no? Bien. Ahora, la pregunta es, estaba en esa reunión, fue donde maquiavélicamente, a ver cómo salimos de este 7.1 hasta el 7.5 de las cláusulas para zafarme de esto que ustedes pusieron arriba de la mesa, ¿verdad? Y ahí empezó Mieres a trabajar casi 72 horas sin parar, ¿no? Para encontrarle esto que sale ahora con bombos y platillos, ¿verdad? A decir de que ahora está, ¿cómo es que le llaman la palabrita? Tienen bueno, no me perdí en la palabra, la estrategia para que no se den el protocolo, no me salía la palabra. El protocolo, ahora estamos de protocolo, tenemos un protocolo, bueno, armó todo el protocolo para que esto se diera, o sea, lo armaron todo para que esto se diera. Ahora, les pregunto a los dos como una pregunta así que anda, ¿qué va a pasar con Cabildo Abierto?
¿Qué va a pasar con Guido Manini y Ríos? Por eso, qué macana que no puedo tener a Eduardo Luz en la mañana de hoy. He intentado a ver si cortaba y lo volvíamos a llamar, pero no tengo suerte. Digo, ¿qué va a pasar con Cabildo Abierto? Porque dentro de esa reunión, claro que era necesario la ministra de Medio Ambiente y Vivienda y Medio Ambiente, ¿no? ¿Por qué? Exacto. Porque de ahí pueden salir permisos que se van a necesitar. ¿Y cuál va a ser el partido que va a jugar Cabildo Abierto y sobre todo su líder en esta historia? Con Eduardo Luz metido ahí adentro y con Eduardo Luz diciéndole dónde está el camino. El otro día intentó dar una señal Guido Manini Ríos, ¿verdad? Le pido la volada, Víctor, porque las mías van a ser bombas de neutrones. Capaz que Víctor después atempera un poco las cosas, pero lo mío es bomba de neutrones. Sí. A ver, vamos a entender. Cabildo Abierto es una operación del Partido Nacional. Es una estrategia electoral exitosísima de la familia de Guido Manini Ríos y de Irene Moreira. No debemos olvidar que el padre de Irene Moreira es un herrerista de toda la vida, un operador político del herrerismo de toda la vida. Uh-huh. Cabildo Abierto se formó para arrastrar un determinado tipo de votante, un nicho electoral conservador, electoral militarista, y cumplió a satisfacción la estrategia electoral. El artífice de la presidencia de la República de Luis Lacalle Pou se llama Guido Manini. Se me corta. Ay, no puedo creer. A ver si volvemos a retomar a Gustavo Salles. Víctor, Dale. sí, lo tengo en línea. Sí, yo estoy en línea. Si quiere seguimos hablando, a ver si retomamos con No, yo puedo decir, mientras tanto, Sí. una cosa sobre la situación actual, es decir, lo perdimos. nosotros tuvimos ya ayer algunas informaciones de que esos protocolos minuciosos que se han divulgado y se les ha hecho mucha publicidad, ya ayer no se estaban cumpliendo en obras relacionadas con UPM. Tal cual. No se puede esperar que las consecuencias de esta situación se vayan a precipitar ahora, en 24 horas. Claro. Lo que hemos visto en la información que circula por ahí es que las consecuencias de esto pueden verse en un plazo de 7 a 8 días, que es cuando se pueden incubar situaciones como consecuencia de esta reactivación de la actividad. Uh-huh. Decimos eso para tener una idea de cuál es el proceso en el que estamos. Sí. Y quiero resaltar, es decir, nosotros ojalá no ocurra nada, ojalá no haya que lamentar pérdidas humanas y como consecuencia de esta situación, pero es necesario también decir que eso es lo que se está poniendo en riesgo, ¿no? Claro. Víctor, voy a, como los tengo a todos mancomunados, lo vuelvo a llamar en 30 segundos, a ver si puedo retomar con Salles. De acuerdo. ¿Ok? De acuerdo. Usted atienda nomás que yo voy a volver a llamarlo. El Zoológico con Papo. Bueno, estamos ahí. Bueno, Volví. se quemaron todos los cables. Sí.
Cayó un rayo por ahí. Yo que sé si cayó, tiramos un rayo, Víctor, pero se quemó todo. Sí. Espere que tengo novedades. Buen día, Eduardo Luz. Lo trajimos. Lo trajo con el rayo, doctor. Buen día, Eduardo. Buen día, Eduardo. ¿Cómo estás? Tenemos a Víctor. Eduardo, ¿cómo andás? Está Víctor Baqueta. Está Víctor Baqueta también. Qué delantera, ¿eh? Qué línea de tres. Con este cuadro, como dijo un día Base, con el equipo que tenía, papo, le puedo decir algo, me endeudaba de nuevo y salía de nuevo. Porque yo con este equipo, con estos dos punteros y cualquiera, los pongo de puntero y a cualquiera de centro delantero. Con esta delantera no pierdo ni por decreto. Bueno, continuemos. Se va, Eduardo, te vas a enroscar más o menos por donde andamos. El doctor Salles estaba hablando cuando se cortó, pero eso permitió que te pudiéramos incorporar. Adelante, doctor. No, bueno, ahora que hay además un representante de Cabildo Abierto, podrá argumentar al respecto. Pero retomando, Cabildo Abierto, el partido que formó Guido Manini Ríos, a mi juicio, como lo decía, es un apéndice del Partido Nacional, que está alineado totalmente con el Partido Nacional, y Guido Manini Ríos juega un rol que lo aprendió, por supuesto, también de las estrategias del fraude amplio, de concentrar en la coalición al gobierno y la oposición. ¿Qué demostró el fraude amplio gobernando? Que teniendo gobierno y oposición en la misma coalición, desplaza por completo al que verdaderamente debería desarrollar un papel de oposición. Tampoco el Partido Nacional y el Partido Colorado fueron oposición del fraude amplio. Fueron los mayores colaboracionistas que tuvo el fraude amplio en la entrega a la patria. Este contrato, en la negociación de este contrato, fue consultado el honorable directorio del Partido Nacional. ¿Saben por qué? Porque este contrato tiene un artículo, ahora cuando intervenga otro de los compañeros, yo lo voy a buscar, en el que se contempla expresamente la recategorización de los padrones que tenía que hacer Carmelo Vidalín. Sí, señor. Expresamente ya en el contrato los amanuenses, ese calificativo tan inteligente que acuñó mi colega Eduardo Luz y que yo lo he tomado, porque me parece una descripción muy buena, los amanuenses incorporan en el contrato original, como cláusula contractual, la recategorización de los padrones. Y yo pregunto, ¿ustedes creen que los amanuenses van a dejar una cláusula prácticamente condicional de todo el cumplimiento del contrato sin antes pescar el teléfono y llamar al honorable directorio del Partido Nacional y preguntarle si los intendentes blancos están dispuestos a colaborar con este contrato? Por supuesto que no, que esa llamada se dio, como después se dio el decreto 2443/2018 de Carmelo, del Cacho, y el Cacho hace la recategorización. El Partido Nacional, en pleno proceso de ejecución del contrato, colabora simbióticamente, como que fuera un gemelo, con el fraude amplio. Sí. Cuando sale el otro día en la prensa Manini Ríos, y perdoná, Luz, que van palos para Cabildo Abierto, cuando sale el otro día Manini Ríos a decir que paguen las multinacionales, ejemplo UPM, salió a tribunear. Si él sabe perfectamente bien, y si no lo sabe debe consultar al constitucionalista que tiene de diputado, que tiene una gran suerte de tener ese profesional, puede, doctor Luz, le pregunto, ¿puede la calle Pou grabar a UPM? Y el doctor Luz, en todo caso yo no voy a hablar por él, le dejo plantear
plantea esta respuesta. ¿Puede o no puede grabarla? Y si quiere la contesta, bueno, obviamente actúo con máximo respeto. Pero posteriormente, en todo caso, yo le daré la respuesta del caso. Porque es muy interesante este tema. Porque lo mismo que le pasa a UPM, pasa, lo mismo se la plantea a Baqueta, por supuesto, que está más que estudiado este tema. Lo que sucede con todas estas corporaciones internacionales es que cuando vienen a contratar bajo un sistema que se llama contrato de Estado, contrato ley, que es un contrato que avasalla la función legislativa, la función jurisdiccional y la función administrativa del gobierno, por la cual no se puede tocar nada de lo que se estableció en el contrato. Se llaman cláusulas de blindaje. Y la cláusula de blindaje, en este caso con UPM, está en el contrato complementario, cláusula 9, 9.1, 9.2 y 9.3. Y le dejo espacio al colega Luz, que recién se incorpora. Eduardo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien. A Gustavo que dice que me perdone Luz, a Gustavo se le perdona todo. Tranquilo. Sí. Porque es un amigo de muchos años. Sí. Y después, si estuviéramos en el medioevo, sería un lancero, que iría primero en la tropilla. Entonces, a esa persona hay que respetarla. Sí. Y perdonar. Bueno, yo con lo que respecta a lo que dijo Gustavo, que en pocos segundos dijo muchas cosas, digo lo siguiente. Ese tipo de contrato que ha hecho UPM y el gobierno de los amanuenses lo estudió muy bien el doctor Viana y también con el doctor Salle, y han hecho unos trabajos muy valiosos desde el punto de vista jurídico que yo he aprendido con ellos. Y es efectivamente como dice él, o sea, ese contrato no permite cobrarles impuestos porque el contrato es la ley de las partes. El contrato ya dice que no van a cobrar ningún impuesto, excepto el BPS, el único que pagan. Entonces ahí ya grabarlos es imposible, porque está puesto está como condición en el contrato la exoneración tributaria. Lo de Vidalín es mucho más grave de lo que dice el doctor Saller, porque el decreto de Vidalín que recategorizó los suelos, por eso yo sostengo que sin el partido blanco, y utilizo el vocablo blanco de exprofeso, porque el partido nació como partido blanco en la batalla de Carpintería, de Quinteros, en Carpintería, perdón, y después mira la vuelta de la historia. El tatarabuelo del presidente de la República actual lo transformó en partido nacional en el año 1870. Fundó un club nacional, atrajo a todos los blancos y pasó a ser el Partido Nacional. Y eso se consolidó con otro familiar del presidente de la República, el doctor Herrera, que fue tal vez el más nacionalista de todo porque defendía los intereses nacionales. Pero a partir de la década del 90, me estoy acordando del prólogo de Federico Engel a un libro que se llama El comunismo en Francia, de Carlos Marx. El prólogo lo hace Engel, y en el prólogo él dice, de acuerdo a la traducción, la historia lo pone todo patas arriba, en una parte del prólogo. Entonces, el tatarabuelo del presidente transforma el Partido Blanco en nacional. El doctor reafirma esa figura del partido que defiende a la nación. En la presidencia del padre del actual presidente, el Partido Nacional pierde parte de ese sentido de defender la nación y vuelve al sentido de partido blanco original. Entonces, digamos que la familia Herrera de la Calle tiene un peso importante en esta historia del partido blanco. Pero ¿qué fue lo que hizo Vidalín? Que es más grave. En el decreto por el cual recategoriza los suelos, como cualquiera de nosotros que tenemos formación jurídica sabemos que el decreto departamental está precedido de vistos y considerandos. Es decir, que viene a ser la expresión de motivos que los llevan a dictar el decreto. O sea, cuáles son las causas para llegar a ese resultado. Y en los vistos y considerando, el intendente Vidalín empieza citando situaciones
que lo llevan a recategorizar los suelos, y esas situaciones son anteriores a la firma del contrato de UPM. Anteriores a noviembre del 17, lo que quiere decir que él empezó en septiembre del 17. Empezó a armar todo para que se diera cuando se firmara. Exactamente, o sea que ya el intendente Durano, mucho antes de que la presidencia firmara el contrato y dijera, bueno, nosotros nos obligamos a que usted recategorice los suelos, pero dependemos de que usted lo quiera hacer o no. Sí. Ya venían haciéndolo de antes. Sí. O sea que fue una puesta en escena la figura de que el contrato dice: el Poder Ejecutivo procurará y realizará las negociaciones convenientes tendientes a que los gobiernos departamentales adapten su legislación. Lo estoy haciendo de memoria, alguna cosa puede ser. Adapten su legislación a los fines de este contrato, algo así dice el contrato. Sin embargo, si nosotros vemos el decreto del intendente Vidalín, el intendente Vidalín lo funda en resoluciones de septiembre, o sea, de 3 meses antes del contrato. Claro. Por lo tanto, ya venía esto cocinado de antes. El contrato fue el fin del proceso. Sí. Entonces, acá es un negocio en el que participaron todos. Claro, perfecto. Sí, Vidalín, Eduardo, me pregunto en voz alta, ¿Vidalín no podía haber sido la oveja negra del Partido Nacional y lo hizo por afuera del partido y alguien le habló? ¿Sabés por qué? Se me vino... No, imposible. Imposible. Porque se me vino a la mente cuando le encajaron la UTU, ¿no? Que venía con otro nombre, pero para nosotros era la UTU, siempre fue la UTU, que la pusieron en Durazno, en el gobierno de José Mujica, con bombos y platillos, ¿no? Digo, la cercanía que había también entre el gobierno de Mujica y Vidalín, ¿no? Que muchos hasta siempre dijeron que era una forma de gobernar muy a lo Mujica, que tenía esa forma capechana, ¿no? Entonces digo, capaz que por eso preguntaba, imposible, me dijo Salles, ¿no? Sí. No, imposible. En el funcionamiento de los partidos políticos, una decisión inconsulta o disidente en un tema estructural que determina el modelo de país que somos y seremos, tomada por un intendente, sería un suicidio. No, es imposible. Bien. Esto se actúa... El partido actúa institucionalmente. Bien. Yo lo que quisiera recordar es que desde la instalación de la primera planta de celulosa, los 3 partidos mayoritarios definieron este modelo como una política de Estado. Muy bien. Correctísimo. Muy bien. Y han sido coherentes absolutamente con eso. Muy valedero el aporte suyo, Baqueta, es verdad, porque algunos nos perdemos enseguida, pero está muy bueno lo que usted acaba de marcar, ¿eh? No se han abierto de esa decisión en ningún momento. Entonces, esto es una consecuencia. Yo coincido completamente con que esto estuvo armado desde mucho antes del anuncio oficial del contrato Rogue UPM el 7 de noviembre del 2017, porque después de eso, además, la propia empresa dijo que hacía 10 años que estaba estudiando el proyecto. Claro. Todo el proyecto del ferrocarril, que en el contrato se le paga a UPM, es un proyecto diseñado, estudiado por UPM y evidentemente desde mucho antes, desde años antes. Tal cual. Entonces, esto sirve para dar una idea de la gravitación que ha adquirido esta empresa multinacional en nuestro país. Y eso es muy difícil todavía para mucha gente dimensionarlo. Sí, tal cual. Tal cual. Yo creo que... Perdón, Papo. Sí, dele. Me gustaría imponer al profesor Luz de Derecho Constitucional del razonamiento del colega López Gamio que yo expuse mientras él no estaba en comunicación. ¿Cómo no? Adelante, dele. Eduardo, en la medida que la epidemia es un hecho
que transcurre en el tiempo, vale decir, no es de consumación instantánea, sino de consumación extendida, temporal, la pregunta es, ¿por qué no pensar que los 20 días siguen vigentes entre tanto siga la epidemia gravitando en la salud de los orientales? Y de esa manera entonces no tener una fecha cierta a partir de la cual contabilizar que me transmitió el colega el otro día vía WhatsApp y la estuvimos hablando. ¿Cuál es tu opinión profesional al respecto, Eduardo? Bueno, yo estuve hablando con López, que también es conocido mío, y es una interpretación, digamos, interesante, pero yo no la comparto. Porque nosotros, a mí me parece que siempre uno no se puede poner en abogado o en jurista. Y esto lo digo respetuosamente. Sí, adelante. El profesor Cañani decía, para los abogados hay varias bibliotecas, para el jurista hay una. Porque el abogado tiene que vivir de su trabajo. Entonces, cuando tú opinas como abogado, que sos abogado, tenés que buscar lo que le convenga a tu cliente. Y cuando opinas como jurista, tenés que despojarte del interés de tu cliente y tratar de dar una opinión objetiva. Las dos están bien, ¿no? Las dos conductas están bien. ¿Qué es lo que yo le decía a López? Yo creo que el plazo empieza a contarse, el de los 20 días, desde que ocurre el hecho en el Uruguay, que fue el 13 de marzo. ¿Por qué? Primero porque el texto a mí me lleva a pensar que fue que dice eso, desde que ocurre el hecho en el Uruguay. En China pasó hace 3 meses. Pero además, si tú lees la continuación del artículo, dice que pasado el suceso, se retomará la ejecución del contrato. Y en ese retome de la ejecución se podrán cambiar las cláusulas, extender los plazos, incluso dejarlos sin efecto. Entonces, si nosotros tomamos como que no hay una fecha cierta para que comience el suceso, tampoco tenemos una fecha cierta para que termine el suceso. O sea que no pasaría nunca el suceso. Incluso el coronavirus, o sea, tal vez la epidemia pase, pero el corona se queda para siempre en nuestra vida. Correcto. Entonces, a mí me parece que hay que ir al sentido íntegro del contrato. Pusieron eso diciendo, verdad, desde que sucede el hecho usted tiene 20 días. Si hubiera sido, además ellos ponen epidemia, pero también ponen hundimientos de suelos. Ponen hechos instantáneos, como por ejemplo el relámpago. El relámpago es prácticamente un hecho instantáneo, el hundimiento del suelo es un hecho instantáneo. La epidemia es de extensión, pero es aceptable el razonamiento tuyo, y bueno, es una cuestión discutible, pero quería escuchar tu razonamiento como jurista. No quiere decir que yo tenga razón, es simplemente una opinión que tengo por libertad. Si el contrato después dice que pasado el hecho hay que retomar la negociación, bueno, yo decía, bueno, contemos del 13 de marzo, vence el 13 de abril, y cuando el presidente levante el estado de emergencia, que lo va a levantar en algún momento, ahí jurídicamente pasó el hecho. Y a partir de ahí retoma la negociación del contrato y bueno, ve lo que hace. O sea que en ese aspecto mi opinión es esa, aunque sea inconveniente para lo que a mí me gustaría que fuera. Claro. Sí. Bueno, pero es el comportamiento del jurista, está correcto, Eduardo, se te entiende perfectamente. Claro. Baqueta, ¿qué tiene? ¿Qué zafamos acá? No, yo sobre estas cosas escucho, porque no soy ni jurista ni abogado. Sí. Así que aprendo de ambos. No, estamos de acuerdo. Pero podemos también hacer, yo tampoco, se podrá imaginar que ni abogado soy, ¿no? Pero, digo... No, pero me parece que hay un hecho político. Yo soy más de hacer el análisis político de la situación. Y creo que la situación está claramente configurada después de las reuniones que hubo, de los planteos hechos, inclusive en aquella primera carta firmada por todos nosotros, pidiendo la aplicación de las cláusulas del contrato.
situación que se ha configurado hoy políticamente muestra que el presidente desistió de esa opción. Punto. Es decir, esa es la valoración política principal que podemos hacer todos, ¿no? Sí, yo creo que la gran lectura que ha quedado también, que aquello que desde la oposición se tiraban piedras durante los años era un simple circo y nada más. Estaban tan juntos como nunca, ¿verdad? O sea, esto es lo que ha quedado claro a esta altura del partido. Era todo un circo. Era todo un circo del Partido Nacional, del Partido Colorado. Era todo un circo. Sobre todo, y lo más triste de todo, fue que el que más opinó fue el Partido Nacional en relación a esto. Esta es la realidad, porque indecoroso, como dijo Luis Alberto Heber, indecoroso, y como bien lo ha dicho en varios audios y hasta en charlas que he mantenido, la definición de la palabra indecoroso que expresó Luis Alberto Heber sobre este contrato. Y después, no solo lo que hizo ya en la campaña Luis Lacalle Pou, que lo marqué acá, debo haber sido el único periodista que marcó la contradicción en su propia campaña. Cuando iba en campaña yo ya dije, ¿cómo? Primero dijo que lo iba a rever y en la mitad de la campaña se ve que alguien lo llamó y le dijo a alguien, entonces dijo, bueno, no lo podemos rever. En plena campaña. Ahora, eran los mismos que se quejaban de que el Frente Amplio en campaña dijo, no vamos a poner impuestos. Y después encajaron los impuestos. Y eran los mismos que tiraban, no piedras, cascotes. ¿Verdad? Yo quiero hacer un comentario sobre esta situación en otro ámbito. O sea, en los últimos años, los grandes hechos de corrupción en América del Sur y en América Central también han estado asociados con los proyectos de infraestructura. Tal cual. O sea, han sido proyectos gigantescos desde el Canal de Panamá, puentes que nunca llevaron a ninguna parte, y digamos, todo eso está directamente asociado con el escándalo de la corrupción en Brasil, las grandes empresas nacionales brasileñas, constructoras, claro. Y entonces yo creo que hasta este proyecto, por la magnitud que tiene, parecía que Uruguay se salvaba de una situación de esa. Bueno, pues no. Yo estoy esperando el día que podamos acceder a la información para saber cómo se urdió esto, porque esto es una gran obra de infraestructura inventada para que el dinero, para sacarle el dinero a los uruguayos y para ponérselo en los bolsillos de las empresas y de los intermediarios de esta negociación. Y, o sea, Uruguay, que parece que no tuviera nada que ver con esa corrupción que está campeando en América del Sur, está plenamente inserto en este proceso. Tal cual, Bacheta, tal cual. Ahora, con el mayor respeto, digo, porque hace ya tiempo que vengo conversando con él y hemos tenido charlas, lo he tenido acá en la radio, el único tipo que se ha atrevido en todo este Uruguay a hablar de que atrás de esto había corrupción y lo ha llevado hasta la justicia es uno de los señores que está ahí escuchando y hablando en la mañana de hoy, que se llama Gustavo Salles, ¿no? Digo, esta es la realidad. Es el que viene hablando del negocio coimero que hay atrás de esto, ¿verdad? Es el que ha hablado de la coima para poder llegar a esto. ¿No? Corríjame. 2-20.000/26 del 2017, crimen organizado, primer turno, Fiscalía del doctor Luis Pacheco interviniendo en el tema. La última actuación cumplida, agregar el libro, autoría de dos contertulios, la entrega, libro maravilloso, con un análisis de todo este proyecto corrupto, típicamente cleptocorporatocrático, poder de las corporaciones ladronas. Se lo agregamos al expediente y le pedimos que le pidiera
vale decir que mandara un oficio al ministerio que ahora conduce la doctora Irene Moreira y al ministerio Luis Alberto Heber, que trató de indecoroso, como bien has señalado tú, y todo el desarrollo que ha hecho Luz de esta expresión, toda la documentación referente a esta inversión, porque ahí está la prueba del delito. Pero yo quisiera que Eduardo, en todo caso, nos pusiera en antecedentes de algo que tuiteó, lo vio mi señora anoche mirando el Twitter. ¿Vas a hacer un llamado a sala de varios ministros, Eduardo? Bueno, mira, el tema es así. Con respecto a la que venían comentando Víctor y tú antes, de Finlandia, de la empresa UPM, a mí que me gusta, como ustedes, la lectura. El otro día yo asimilaba la empresa de Finlandia al personaje de la serpiente. Porque la serpiente es un animal maldito en la literatura, porque en la Biblia parece la causante del mal del hombre, ¿no? Del ser humano. En los libros de cuentos de los niños aparecen los dragones, que en última instancia es una serpiente alada. En el mito de la India y del hinduismo, incluso de Egipto, en la época de Ramsés, aparece la serpiente. Y en la última película de Harry Potter, que es una película que vale la pena ver, Harry Potter y las reliquias de la muerte, termina la serie de Harry Potter enfrentando una serpiente. Entonces la serpiente, yo digo, es un animal maldito, porque está utilizado para causar todos los males. Y yo a UPM cuando pienso en la serpiente, pienso qué poder tendrá la serpiente para que todas las generaciones por más de 2000 años se hayan remitido a ella para hacer la personalización del mal. Y yo hago un parámetro con el tema de UPM. Yo, ¿qué poder tendrá UPM? ¿Qué es lo que tiene UPM que yo desconozco? Que es capaz de pasar por encima de todos los partidos, de todas las ideologías y de todos los gobiernos. Correcto, correctísimo. Una reunión casi instantánea, porque date cuenta que cuando el presidente de la calle sale electo, en su búnker de calle Boulevard Artigas, al primer empresario que recibe es a los de UPM. Sí. Y bueno, son los patrones. Donde él dice inmediatamente voy a cumplir el contrato. Luego de este pedido, ya siendo presidente, según la información que nos llegó desde el propio aeropuerto de Carrasco, va a ir a reunirse con el presidente de UPM a la sala VIP de Carrasco en la reunión relámpago. El presidente va. Que me hizo acordar a Sayagués Lazo cuando vino de golpe al Uruguay. Y como la descentralización de Francia se basó parte en la obra de Sayagués Lazo, dice que De Gaulle dijo, quisiera conocer a Sayagués Lazo. Y le dijeron a Sayagués Lazo, De Gaulle lo quiere conocer. Y Sayagués dijo, bueno, que venga a casa. Que venga a casa. Sí. Los tenía bien puestos. Y efectivamente fue la única visita privada que hizo De Gaulle. Sí. La casa de Sayagués era Sayagués, ¿no? Claro, claro. Entonces, yendo al tema tuyo, yo hace un rato me llamaron de la radio. ¿Y sabes lo que pasa acá, Gustavo? Que no es el caso tuyo, ni el de Víctor, ni el de Pablo. Que la gente se sorprende de que uno utilice la Constitución. Porque como la Constitución no se utiliza, yo ya tengo un problema en el Parlamento. Me han dicho, pero usted con la Constitución, y yo, pues, ¿qué quiere que haga? No sé, no puedo ni con un tenedor y un cubierto. Entonces, pero yo digo, si el Poder Ejecutivo toma una medida, ¿qué manera tengo yo de enterarme? Bueno, tengo varias formas, pero una de las actividades legislativas, además de la función legislativa, es la de control y fiscalización. Eso lo dice el 119 de la Constitución. Ahora, yo llamo a un ministro a sala, porque acá se ha desvirtuado el instituto. La Constitución en los 332 artículos utiliza una vez el vocablo interpelación. La interpelación es una forma que se ha calificado al llamado a sala, como la palabra veto con B corta. La Constitución utiliza
utiliza ya en un artículo al final la palabra veto. Cuando el artículo se refiere al veto del Poder Ejecutivo, dice observaciones. Podrá establecer observaciones, no dice podrá vetarla. Entonces, el hecho de que se llame a sala a un ministro no quiere decir que lo esté llamando para condenarlo. El llamado a sala pasa un poco como el sumario, que Gustavo me va a entender. El sumario es un proceso disciplinario tendiente a saber si un funcionario sospechado de cometer una falta disciplinaria la cometió. O sea, no tiene nada de... O sea, no está condenado el funcionario por estar sujeto a un sumario. Es simplemente un proceso, pero en el Uruguay el sumariado ya está condenado de entrada. Entonces, ya empieza el sumario deseando matar al sumariado, cuando no es así. Entonces, llamar a la sala es llamar a un ministro para que el ministro nos explique algo. Y de repente termina el llamado a la sala. Yo digo, bueno, mire, su explicación, la verdad que satisfizo mi interés. Ahora, ¿cómo me puedo yo informar de lo que el ministro hasta ayer dijo una cosa y hoy dice otra? Tengo varios caminos. Una es el pedido de informe. Claro. Bueno, le envío un pedido de informe, cosa que voy a hacer hoy. Hoy hay sesión y voy a enviar un pedido de informes en el cual el ministro me contestará. Otra forma es llamar a sala a un ministro en el cual no solamente yo satisfago mi curiosidad, sino le permito a todos los legisladores satisfacerlo. Claro. Porque todos pueden formar parte del banquete. Perfecto. Entonces, bueno, yo digo, yo lo convoco a usted porque como hace 3 días dijo esto y ahora dijo lo otro, yo no lo estoy condenando por decir lo otro, yo simplemente quiero que usted me explique qué pasó en esa reunión. Claro. Secreta, porque nosotros nos reunimos con el doctor Salle, el diputado Vega, el Patricia Golf y otros ambientalistas, Viña, etcétera. Salimos de una conferencia de prensa, después de la noche el presidente habló del coronavirus y también habló de la reunión, y estaban todos los periodistas abajo. Sin embargo, en la reunión con UPM, la serpiente... No habló nada. Nadie se enteró ni quién fue, tal cual. Si los ejecutivos fueron de Finlandia o de Uruguay, tal cual. En dónde fue, si fue en el piso 11 o en el 4, quién concurrió del Poder Ejecutivo. Claro. Entonces, esta reunión fue secreta. Tal cual. Y el presidente nos dijo a nosotros, y Gustavo está de testigo, yo soy enemigo de los secretos y la confidencialidad. Tal cual. Entonces, esa inquietud que tiene Gustavo y Víctor, que decía, ahora estamos esperando a enterarnos, ahora ustedes se van a enterar. Porque nosotros vamos a requerir información. Yo soy el Ministerio de Medio Ambiente, que ya está preparando el informe en qué condiciones se dieron los permisos ambientales. Claro. Entonces, yo lo que hice en el Twitter fue, yo voy a convocar a los ministros. Ahora, como decía el profesor Casinelli Muñoz, los peregrinos utilizan distintos caminos, pero todos terminan en la iglesia, decía él. Entonces yo digo, yo voy a convocar, ahora después que el Parlamento me diga cuál es el camino. Sí. Mire, el camino es una comisión general, que en la comisión general vienen los ministros, le contestan todas las preguntas, pero el Parlamento no puede hacer una declaración. Bueno, a mí ya con eso me sirve. Porque el ministro bien me explica. Mire, el camino es un llamado a sala del 119, en el cual termina con una declaración. Bueno, eso también me sirve. Sí, correcto. El ministro se ofrece a venir a la Comisión de Constitución y Código que usted integra, también me sirve. Yo utilicé la palabra convocatoria, que incluye cualquier herramienta. Ahora, hoy mañana ya salió un diputado, me llaman de la radio y me dice, Luz busca el vedetismo. Entonces yo le dije, escúchame, si aplicar la Constitución, porque que me digan entonces cómo hago. Yo no estoy buscando, no soy una figura, además no tengo ningún aspecto de vedette. Pero, digo, yo lo que quiero es, en la aplicación de la Constitución, informarme. Y bueno, y que esa información nos beneficiemos todos. No, ni siquiera estoy, por ejemplo, en la llamada sala del gobierno que acaba de fenecer, el gobierno amanuense, el llamado a sala empezaba, que duraba 8 horas, y a los 20 minutos ya empezaba a correr entre los pupitres de los legisladores un formulario para el que se quisiera adherir, y decía, la Cámara declara satisfactoria. Sí, tal cual. Y yo me acuerdo que dije, ¿cómo van a declarar algo que todavía no empezó? Tal cual. Entonces,
Eso quiere decir que el instituto se desvirtuó. Sí, porque se desvirtuó la Constitución. Yo lo único que quiero es que me informen. Y después con la información veré qué hago. Tal cual. Porque si no me informo no puedo hacer nada. Sí. También si uno se da cuenta, Eduardo, de que no está llegando información y que con respuestas van zafando de la información, también alcanza como para darse cuenta, que era lo que pasaba en aquellos llamados a sala al ministro del Interior Bonomi, ¿no? Que era más o menos lo mismo, ¿no? O sea, no informaba nada, decía todo y no decía nada, ¿no? Y después aparecía la satisfacción rápida, ¿no? Y concisa. Ahora, te estaba escuchando muy atentamente, yo digo, qué difícil, ¿no? Para la sociedad, por lo menos para aquellos que nos despojamos de los partidos, de los políticos, y que lo que queremos es el bien común de la sociedad y del país, en definitiva, ¿no? Entonces yo estaba mirando en un papelito que anoté y puse Partido Verde Animalista, PERI y Asamblea Popular. El resto están todos hasta las manos. Entonces, digo, ¿quién va a salir quién va a salir? Si el propio Frente Amplio no puede ser oposición en este tema, si fueron los amanuenses, como decís tú, los que anduvieron ahí en la vuelta, ¿qué, se van a negar a esto? Ahora, acá viene lo otro, que es interesante. Está quedando al descubierto lo que es este sistema político acabado, ¿verdad? Esta democracia desgastada, como habla Antonio Sola, ¿verdad? Que ya no da más, que ya no resiste más, porque estos son los políticos de cuarta que andan en la vuelta. Esta es la realidad. Este se cubre con aquel se cubre con el otro, y las preguntas que dejaron ustedes boyando por ahí, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué poder existe para que este se calle y aquel el otro, y ya no es cuestión de partidos? O sea, vendían el verso de la oposición. Perdón. Sí. Ya no es cuestión de países, porque este sistema es el sistema universal, es el sistema en el que la élite de poder instrumentaliza total y absolutamente al político, a las instituciones, y queda tras bambalina, como lo dije hoy, como verdadero titiritero moviendo a los títeres que están totalmente condicionados. ¿Por qué UPM? ¿Por qué Oswald Ross se da el gusto de que la calle tenga que ir al aeropuerto a hablar con él? Porque forma parte de un entramado plutocrático, es decir, del poder de los ricos, que no actúa solo, que actúa condicionado. Por eso yo en la reunión le pregunté a la calle Pou, ¿a vos te presiona Standard & Poor's, Fitch y Moody's, las tres calificadoras de riesgo? Él me contestó que no. Yo estoy plenamente seguro por las declaraciones, entre otros, de Todd Martínez, Standard & Poor's, Sí. que efectivamente está condicionado, que el grado inversor del país, que es además el que fija la tasa de intereses que vamos a pagar en un momento de hiperendeudamiento actual y futuro, están condicionando. Por eso UPM se da el gusto en este momento de intervenir, gravitar hasta en la política sanitaria del país. Y les quiero dar una primicia que va en el mismo sentido que hablaba Luz. Tengo entendido que el diputado Vega del PERI también va a hacer un llamado a sala, o está tratando de reunir los votos, para pedir explicaciones con respecto a las contradicciones que se generan entre el discurso de la calle Pou y Álvaro Delgado, Claro. y el discurso de Salinas y Asqueta, y la contradicción entre la política sanitaria que lleva el Uruguay y las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud, teniendo en cuenta que Salinas se adhería en principio, en tanto y en cuanto esas medidas no fueran contraproducentes para los intereses de UPM,
a las sugerencias de la OMS. Cuando esas sugerencias resultaron incompatibles con los intereses de UPM, se dejó de lado la sugerencia de la OMS. Tal cual, tal cual, tal cual. ¿Baqueta? No es fácil. No es fácil, ¿no? No es fácil, ¿no, Víctor? No es fácil, no es fácil. Yo creo que el papel nuestro simplemente es decir, somos ciudadanos, no tenemos más poder que ese, y nuestro papel es el que dicta la conciencia, simplemente, o sea, no lo hacemos por resultados, no lo hacemos por ganar algo, lo hacemos porque no podemos pensar y actuar de otra manera, y lo que buscamos simplemente es contribuir con nuestros conciudadanos, con nuestro pueblo, a darle la información y que pueda percibir y en lo posible participar en estos acontecimientos que nos están llevando como país a un atolladero absoluto, ¿no? Entonces, nuestro papel es ese, es decir, y bueno, no lo vamos a dejar de hacer por más que estemos... Esa es nuestra función y lo seguiremos haciendo, ¿no? Yo, lo mismo, vengo a la radio y a veces en casa, escuchando ciertos actores políticos, la verdad que me pone muy mal. Y la verdad que bien podría salir de acá, de la radio, del estudio, cerrar la puerta y decir, de acá para afuera me importa 3 carajos, y me empiezo a interesar cuando abro la puerta y empiezo de nuevo. Pero no puedo. Me lo llevo sábado, domingo, no importa la hora que sea, me caliento solo escuchando las cosas que escucho, porque la verdad, a mí particularmente no me van a subestimar estos tipos. Ninguno, ninguno. Tal es así que Luis Alberto Heber venía mucho acá a la radio. Hace ya unas cuantas semanas que lo tengo de WhatsApp en WhatsApp y no me contesta más. Porque de la misma forma, de la misma forma que yo hablo acá en la radio, es de la misma forma que les hablo a ellos. Luis Lacalle Pou ya también me tiene cortado ya en plena campaña. Cuando empecé a decir que tenía una contradicción con el tema UPM, ya no me habló nunca más. No me habló, y ya había tenido yo un atolladero un día que lo llamé, porque llamo sin red, y me dijo al aire, a mí me tenés que avisar para salir al aire. Y dije, yo no te voy a avisar de nada. Yo te llamo y si no me podés atender, me decís al aire, mire papo, estoy complicado, no lo puedo atender. Y con mucho gusto te voy a cortar, pero yo no te tengo que avisar nada para llamarte. Tal es así que ese día, con el doctor Tomás Casas, tomé la camioneta, él tomó la camioneta y me llevó hasta Zapicán, donde se presentaba Luis Lacalle Pou en plena campaña interna en la otra elección, ¿verdad? Se presentaba en Zapicán y después iba a Valle y a hablar por todo el tema de Aratigrí. Fíjese, lo corrí hasta Zapicán, lo esperé que saliera de la radio de Zapicán Horizonte, y cuando salió lo llamé con la manito y le dije, la próxima vuelta te la pongo en la yugular. A mí no me vas a hablar al aire como estás, porque yo tengo ventaja, porque yo soy el que me quedo con el fierro para poder hablar. Y vos te diste media vuelta, me cortaste, yo te mato, te destrozo. A mí hablame bien. Y si no me podés así le hablé, Está esto de testigo, hay gente de testigo. No, perdoname, pero a mí llama, yo te llamo, no me podés entender, no me atendés, capaz que te agarro en el baño. Y bueno, ¿y qué me vas a decir? Entonces, ya son varios los que no me atienden, a eso quería llegar. Porque esta es la forma, no hay nadie que conteste acá. Acá no quieren contestar, porque basta con mirar lo que es el periodismo espantoso, y no me gusta hacer periodismo del periodismo, pero es lamentable. Y además agarraron la otra de, muy buena tu pregunta, gracias Gustavo, gracias Eduardo, gracias Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Anda bien? Bueno, agarraron eso como una manera de quitarle, ¿no? Aquello de no me mates con la pregunta. Y las preguntas son tan banales, ninguno le preguntó en estos días, ayer tuvieron o anteayer tuvieron a Álvaro Delgado, ninguno le preguntó más por el tema UPM, y lo tuvieron
en piso ahí, en Telemundo. ¿No preguntan más por UPM? ¿Qué pasó con toda esta historia? ¿Qué pasó con el 13 de abril? ¿No preguntan más nada? Es complicado. Es muy complejo esto. Entonces digo, son esos días que a uno le viene un revolú en la cabeza que es brutal. Realmente es brutal. ¿No? Yo te quiero, medio ya para terminar, agregar una información. Resulta que lo primero que hice con la nueva administración fue hacer un pedido de información, como habitualmente me dedico a hacer. Y entonces pedí en la Presidencia de la República la información sobre el litigio entablado por Aratirí contra el Estado uruguayo, sí, que la anterior administración declaró confidencial, y lo desdoblé el pedido porque presumiblemente si me decían que se mantenía la confidencialidad, yo quería saber otra información, que es cuáles han sido los costos de todos los viajes, el aceptar el proceso internacional en el litigio planteado con Aratirí, porque además, como lo dijo el profesor Alfredo Caputo, Uruguay no tenía ninguna obligación de aceptar el litigio en un tribunal internacional. Tiene el artículo 19 del Código de Minería que declara nula cualquier demanda fuera de la jurisdicción nacional, y entonces esto es un costo extra, aparte de lo que sea el resultado del litigio que va a tener Uruguay. Claro. Y bueno, la respuesta que tuve ya de la Presidencia de la República es que se mantiene la confidencialidad del litigio, por una parte, no te puedo. Y no me dan la información sobre los gastos porque el litigio todavía no concluyó. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Perdón, a ese respecto, quiero decir que también, conjuntamente con el doctor Viana, durante el gobierno de Tabaré Vázquez, iniciamos un proceso a la demanda arbitral de Samín Ferrou por 3.536 millones de dólares. Obtuvimos una brillante sentencia del doctor Martínez de las Heras, por el cual, defendiendo la patria y contra el secretismo de los amanuenses, como dice Luz, nos hizo lugar. Pero luego, Tribunal de Apelaciones masónico, obviamente satisfaciendo los intereses del masón Oswald Ross y del masón Tabaré Vázquez, en una infame sentencia revocó y extinguió el derecho del pueblo a enterarse cómo se maneja su dinero. Fíjense qué conducta deleznable, ya no del gobierno, sino ni más ni menos que del Poder Judicial. Nicho de la masonería, nicho de sentencias salvajes, antidemocráticas y antipopulares. Y vale la pena remarcar esto, porque se le ha dotado al Poder Judicial de una aureola de honorabilidad, transparencia, que yo acuso que es falso. Yo acuso al Poder Judicial uruguayo de corrupto y tan servil a UPM, salvo honrosas excepciones, que cuando se dan las menciono, de servir a los intereses también de UPM. Nos han obstaculizado todas las acciones civiles que hemos iniciado para frenar este contrato. Y en materia penal nos encontramos con la bochornosa, cuan criminal maquinaria de impunidad llamada Fiscalía General, una verdadera maquinaria de encubrimiento que dirige el comunista Jorge Díaz, cuya existencia inconstitucional también se debió a la colaboración del Partido Colorado, el Partido Independiente
y el Partido Nacional conjuntamente, actuando simbióticamente con el fraude amplio para extinguir el poder investigativo del Poder Judicial y entregárselo al presidente de la República. Por eso, hoy, como hay un golpe de Estado técnico vigente en el país, el jefe de los fiscales, el que puede investigar UPM, el que puede mandar a investigar UPM, es el doctor Lacalle Pou, que es el jefe de Pacheco. Obviamente, tampoco lo va a hacer como en su momento no lo hizo Tabaré Vázquez. Yo voy a aprovechar que tengo tres personas que para mí me merecen el mayor de los respetos y además su intelectualidad, ¿no? Capaz que es una locura, pero lo pienso, ¿no? En mi análisis. Tocando el tema UPM, ¿no? ¿Por qué Luis Alberto Heber en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas? ¿Verdad? ¿Por qué justamente en ese ministerio? ¿Quién es Luis Alberto Heber hoy por hoy? El tipo más cercano que tiene, ¿quién? Luis Alberto Lacalle Herrera. Y entonces, maquiavélicamente, como un día me dijo acá, Luis Lacalle me dijo, Papo, pero vos sos muy maquiavélico. Resulta que después terminó siendo lo que yo había dicho acá en la pregunta que le había hecho a Luis. O sea que de maquiavélico no tenía nada. Pero ahora, capaz que todavía es maquiavélico lo que pienso. Yo, ¿saben lo que sostengo? Es una locura mía, ¿eh? Basado en esto, de todo esto que hemos hablado, y por qué justo Luis Alberto Heber en el Ministerio de Transporte y Obra Pública. Es el meollo de la historia UPM. Y es el meollo de la historia donde está esto. ¿Y a quién tengo que poner? Al tipo más cercano y con 27 años sentado en el Senado, que está hasta... Dicen que lo van a tener que cambiar el sillón porque ya tiene hasta el molde de Luis Alberto Heber, el sillón, ¿verdad? Y entonces, la pregunta que me hago, con el mayor respeto, ¿quién maneja el país? ¿Se entiende por dónde quiero ir? ¿Quién maneja el país? Yo siento que este presidente no tiene la experiencia para estar manejando como está manejando hoy por hoy el país, tan seguro a veces en sus apreciaciones. Este muchacho, la verdad que me diga qué escuela fue para aprender en 5 años tanta cosa y tan segura. A mí me parece que este muchacho maneja muy bien todas las nuevas tecnologías y me parece que papá desde la casa sentado le maneja el país. Simplemente eso. No lo tengo como poder demostrar. Pero acá el que maneja este país se llama Luis Alberto Lacalle Herrera. Y fue el que le encajó a este señor Luis Alberto Heber donde lo puso. Y es el que está peleando denodadamente para que esto no se cayera, porque recordemos toda la historia del tema de la forestación también con el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera. Nada más. No tiene tanta experiencia este pibe, con el mayor respeto del pibe, porque tengo 61, mañana cumplo 61, y entonces es un pibe comparado conmigo más allá de la investidura que tenga. ¿Verdad? Porque a veces se hace el pibe. Entonces, como se hace el pibe, más allá de ser el presidente, es un pibe. Para mí es un pibe. No tiene tanta experiencia. Y me parece que se la maneja papá desde la casa. Con aquel guiño, porque ahora voy atando cosas. El guiño del día que estaba en la Cámara por la investidura y hace el discurso y ese guiño con papá y aquello me cierra, ¿no? Es un instinto, nada más, no tengo cómo comprobarlo, pero me van cerrando muchas cosas y sobre todo también de las que hemos hablado en el día de hoy, de la complicidad y Vidalín y esto cómo se venía gestando y cómo se venía dando y la complicidad del Partido Nacional, Eso es bueno que los blancos de este departamento se den cuenta cómo han vendido la patria. Los propios blancos vendieron la patria. Los propios blancos son los que vendieron la patria. Estos que se rajan las vestiduras hablando del Frente Amplio cuando vendieron al país. Es interesante que los blancos del departamento de La Valleja se den cuenta cómo su Partido Nacional vendió la patria.
La vendió, porque esto es vender la patria. Esta es la realidad. En un departamento blanco... Suscribo y aplaudo a Papo. Suscribo y aplaudo a Papo, el Partido Nacional, el partido independiente vendiendo la patria. Y Cabildo Abierto teniendo una luz, valga la redundancia. Patria, la luz de Luz Ita, y no le estamos pasando la mano, estamos reconociendo su actuación en este momento. Está luchando a brazo partido contra la venta de la patria, tal vez en soledad, contra UPM, contra la serpiente. Bueno, yo también suscribo, te agradezco esas palabras, y me acuerdo de algunas cosas, mira, 3 cosas breves. Hace muchos años atrás le dije a un intendente que es mi amigo, digo, vos podés quedar en la historia como un intendente más, o podés tomar una dimensión nacional oponiéndote a la tirí. Eso es una decisión personal que tenés que hacer. Yo te ayudo. Yo te doy lista por aquello de que unos trabajan de trueno y es para otro la llovida. Bueno, yo soy el trueno. Perfecto. Y él me dice, si hago eso, el viejo no me da plata. Y el viejo era Mujica, que en una ley había establecido que las partidas del Poder Ejecutivo a los gobiernos departamentales estaban condicionadas a la aceptación de las inversiones de las empresas multinacionales. Claro, bueno, claro, eso es una cosa. claro. Segundo, el papel de la prensa que dice Papo. Me hizo acordar una anécdota que no sé si es cierto o no es cierto. Si es cierto, es extraordinario. Si no es cierta, también es extraordinaria por el mensaje. Ortega y Gasset, cuando daba clase en la Universidad Complutense de Madrid, en uno de sus libros cuenta que en la puerta había un pobre, los que ellos le decían un mendigo. Y ese mendigo todos los días le pedía una limosna y Ortega le daba una peseta. Y un momento que Ortega venía con un problema personal y de mal humor, cuando el mendigo le pide la peseta, le habla de malos modos e ingresa a la universidad. Cuando sale el mendigo lo estaba esperando en la puerta y le dice, profesor, ¿sí? Usted a mí me respeta, porque la peseta que usted me da todos los días, a mí no me sirve para nada, pero a usted le alivia la conciencia. Entonces, usted me necesita, yo a usted lo necesito. Y este es el papel del político y la prensa. El político necesita la prensa, porque yo, por ejemplo, si no fuera por la prensa, seguiría siendo lo que soy, y que estoy orgulloso de serlo, y que soy antes de ser legislador, docente universitario. Y voy a terminar mis días como docente universitario, porque esa es mi vocación. Pero si no fuera por la prensa, que me llamó 4 veces a un canal y 5 veces a una radio, y Papo que me dio horas de aire, sin corte publicitario, poniendo plata de su bolsillo, como lo hace, yo no, a mí nadie me conocería. Pero ¿qué pasa muchas veces con el político? Que una vez que llega al lugar, hace lo de Ortega y Gasset, no le pida la peseta. Entonces, si eso de Ortega lo inventó, es extraordinario, y si fue cierto, brutal. Entonces, con respecto al papel de las multinacionales, el papel de la prensa y después el papel del Poder Judicial. Gustavo sabe que a mí me gusta mucho. Y a veces soy como me dijo un decano un día, que nunca supe si fue un elogio o una crítica, pero como era decano no me animé a preguntarle. Usted, Luz, se cree que Rousseau todavía camina por los parques de París. Entonces, me quedé con la duda, ¿qué me quiso decir? ¿No? Yo, por autoridad intelectual de que me lo decía, me quedé con esa duda y me la voy a llevar a la tumba. Entonces, sí. ¿No? Pero a mí me gusta leer esas historias. Y Gustavo conoce, estoy seguro, porque tiene la misma formación. Tiene muy buena formación, el doctor Salle. La famosa frase de los jueces de Berlín. Aún hay jueces en Berlín, dijo Martínez. Y la historia es así. El príncipe, el emperador de Prusia, Federico el Grande,
en una de sus recorridas encontró un lugar que le pareció extraordinario y mandó a construir un castillo que aún está en pie y el que va a Alemania lo puede visitar. El castillo de Sanssouci, cerca de la frontera con Francia. En alguna cuadra había un molino y la rueda del molino, las 24 horas girando por el hilo de agua que le hacía girar, le molestaba a Federico. Entonces lo mandó a derrumbar. Y dice la historia que el molinero se paró en la puerta del palacio y le dijo: aún hay jueces en Berlín y yo con la justicia lo voy a parar a usted. Y la sentencia le dio razón al molinero y Federico no pudo derrumbar el molino. Y eso a nosotros quedó luego como una anécdota y como un símbolo del papel real de la justicia. Sí. Incluso en Estados Unidos, durante la década del 50, cuando el Poder Judicial se sintió amenazado por el gobierno, le declaraba todas las leyes inconstitucionales. Entonces se conoce como el gobierno de los jueces. Sí. Y el Poder Judicial logró torcer al Poder Ejecutivo. Y en el Uruguay, yo siempre digo, el día que le saquen a la Corte de Justicia la competencia de declarar leyes inconstitucionales, desaparece del todo el Poder Judicial. O sea que esos proyectos que presentó, por ejemplo, la senadora Topolansky, hay que crear un tribunal constitucional, era para que desapareciera el Poder Judicial. Entonces, sin perjuicio de lo cual la Suprema Corte no es afín a declarar leyes inconstitucionales, más bien declara constitucionales muchas leyes inconstitucionales, uno tiene la esperanza que viste que es lo último que se pierde. Sí. Y llega un momento, ¿no? Según el mito griego, cuando Pandora abrió la caja y salieron todos los males de la humanidad, al ver que salían todos los males, la cierra la caja. Sí. E impide que salga algo que quedó atrapado en la caja, que según el mito es la esperanza. Claro. Y de ahí viene el dicho, la esperanza, lo último que se pierde, porque Pandora la dejó cerrada. Tal cual. No dejó que... Entonces, es una leyenda, pero las leyendas nos explican la humanidad. Tal cual. Entonces digo, bueno, aún hay jueces en Berlín. Yo tengo la esperanza de que nosotros podamos decir en algún día, aún hay jueces como los jueces que cita Gustavo, que yo también puedo citar. Que han actuado con dignidad, como el doctor, me acuerdo del año 2002, cuando el doctor Recarey, lo nombro, nombre y apellido, fue a hacer una suplencia a un juzgado y resulta que mueve un expediente que no había que mover. Tal cual. Entonces, inmediatamente lo mandan de vuelta a su juzgado original y reponen al juez titular que estaba enfermo. Sí, señor. Fue la época del movimiento en los cuarteles, ¿no? Exactamente. Entonces cuando le preguntan a Recarey y eso cabe en los órdenes de la ley decirlo, más allá de que yo tuve una cercanía muy grande con él en sus últimos tiempos, nos conocimos más ida y vuelta, esto fue en el gobierno del doctor Jorge Valle. Sí, y cuando le pregunta a un periodista a Recarey ¿qué opina de eso que le pasó? Que tuvo un pasaje fugaz. Recarey dice, yo hice mi trabajo. Claro, tal cual. O sea, vos te das cuenta el mensaje. Sí, tal cual. Yo hice mi trabajo, y por hacer mi trabajo, la consecuencia es esta. Sí, tal cual. Y me acuerdo que se fue por la calle Misiones, que me hizo acordar el tango Sentimiento Gaucho, cuando dice, en el viejo almacén del Paseo Colón, donde van los que tienen perdida la fe. El Paseo Colón es un parque que hay atrás de la Casa Rosada. Sí, tal cual. Incluso dicen que el gobierno, el último dictador de la Argentina se fue por el Paseo Colón. Sí, yo cuando veo esa imagen, mantengo como la expectativa de que algún día haya jueces en Berlín. Y yo hablo con muchos jueces y le digo a veces en broma, cuando tengamos que votar tu venia, y él me dice, nunca la vas a votar porque yo nunca voy a llegar. Porque ya saben que por su perfil la carrera se les va a terminar en algún momento. Tal cual. Entonces uno tiene esperanza de que eso cambie. Bien.
Eduardo... Es lo último que Pandora retuvo. Sí. Por lo tanto, lo último se pierde. Eduardo, perdí a Salles. Voy a intentar de vuelta la llamada para los tres, así ya saludamos y los libero, porque la verdad, les voy a decir algo. En la primera etapa ya llevábamos como 40 minutos. No es que esté contabilizando esto, pero ahora llevamos 1:05, o sea que llevamos 1:45 charlando, y para mí es un placer, realmente. Así que los vuelvo a llamar así. Te quería decir algo por la duda que no puedas llamar. Sí, sí. Yo quiero reconocer a Víctor Baqueta el papel que ha jugado en mi persona. Se me ha perdido. Espera, te vuelvo a llamar a ver si los recupero y ya nos despedimos. Aguántame un segundo. El Zoológico con Papo. Sí, los tengo a los tres, los tengo a los tres, qué bueno. Sí, Eduardo, sí. No, yo para despedirme ya, quería decir, bueno, muchas gracias. A mí me podés llamar en cualquier momento. Muchas gracias por este espacio, que la verdad que fue muy bueno, no solamente por hablar, sino por hablar con Salles y Víctor. Segundo, quería reconocerle a Víctor, en especial, el papel que ha jugado él en todo esto. Total. Porque, por ejemplo, a mí fue una persona, hay una poesía que en una parte dice: a usted quiero aclararle la mirada. Y a mí Víctor me aclaró la mirada en temas ambientales. Y además me ha colaborado siempre en forma desinteresada, porque me ha pasado información y yo digo: ¿querés que te cite? Y dice: no, a mí no me cite. Ha hecho un gran papel. Claro, el papel de una persona humilde como es él, y como dice él, yo trabajo, como acaba de decir ahí, sin ningún interés, pero yo se lo quiero reconocer eso a él. Uh-huh. Y también a Gustavo, que lo han calificado de muchas formas, él mismo se ríe de cómo lo califican, y habla de sus nietos, y dice cómo los nietos le dicen abuelo a vos, y él toma todo con humor, porque si no se tendría que tirar en la bahía. Sí. Entonces, el papel que también ha jugado el que juega. Tal cual. Porque es una persona que por nada... Tal cual. Tuvo una persona que tuvo mucho más votos que la mitad de los diputados del interior que están en la Cámara. Tal cual. Y el sistema electoral nuestro, ellos llegaron y él no. Ahí hay diputados que tuvieron 5.000 votos. Tal cual. Entonces, él juega un papel muy importante en la comunicación. Y bueno, cada uno con su estilo. Sí. Pero por eso tanta gente lo sigue y lo escucha y es tomado en cuenta lo que dice. Tal cual. Entonces yo también le quiero reconocer, sobre todo en el aspecto penal, que yo he aprendido mucho de oírlo. Bien. Él se la ha jugado. Entonces todas esas personas que se juegan contra el sistema, con razón o sin razón, teniendo mucho más para perder que para ganar. Una vez a mí una señora me dijo en una reunión, dice: mire, nosotros a usted lo votamos porque lo vemos como el profesor universitario que con todo para perder y nada para ganar, se enfrentó al poder. Bueno, eso que a mí me llegó muy hondo, es lo que hace la gente como nosotros. Bueno, algunos desde un sitio, otros de otro. Yo no había entrado al Parlamento y ya decían de destituirme. ¿No? O sea que todavía no había entrado al hemiciclo y ya la noticia: el Luz violó la Constitución, será destituido. Sí. Y dice: papá, te van a destituir, porque yo quería conocer. Yo digo: mira, no sé. Me estoy enterando. Pero bueno, entonces ese es el riesgo que uno tiene. Tal cual. Pero bueno, es como es uno. Sí. Eduardo, yo le agradezco la charla. Yo también, la verdad que como comunicador, como ciudadano, les agradezco a los tres. Hoy, la verdad que, como dicen allá en el Caribe, los cantantes, cuando hacen un buen show, dicen: la pusimos allá en la China. Mirá vos, qué increíble, qué irónico, ¿no? La frase. Dice: la pusimos allá en la... Pero es verdad,
Vos la pusiste en Finlandia, La Pablo. encajamos en Finlandia nosotros. La metimos en Finlandia. La metiste en Finlandia. Sí. Les quiero agradecer por la verdad, digo, ha sido uno de los mejores programas que he realizado en estos 11 años de ciclo y 12 que voy transitando. Y la verdad que ha sido un placer, en donde no bajamos los brazos de darle a la gente cada día un mejor producto. Y voy a contar una infidencia, se la voy a contar a ustedes. Todo este tema de la pandemia ha hecho que económicamente andemos para el culo. Esta es la realidad. Acá todos los días cierran 2 negocios, 3 negocios, y se caen los avisadores como una fruta madura que está pronta, empieza a caerse del árbol, ¿viste? Bueno, acá se caen todos los días. Uno, hoy quién se va, y ahora y ahora aquel, y ahora otro. Y estamos tecleando, la verdad que estamos tecleando acá. Estamos tecleando, porque nosotros somos profesionales y vivimos de esto, desde una radio del interior, yo vivo de esto. A ver si quedó claro. Yo no trabajo en la intendencia como la mayoría de los que hacen radio acá, que laburan todo en la intendencia y vienen a joder a las radios, ¿verdad? Porque para colmo ni periodismo en serio hacen, ¿verdad? Entonces, no tengo un sueldo que me lo banca a nadie. Yo tengo mi laburo y todos los días sé que hay algo. Y he encontrado, en esta situación, también una dirección de una radio con la que he tenido que conversar. Bueno, los números ya no son los números, tranquilo, arriba. Mire que marzo ya, tranquilo. Y ya le fui alertando de lo que es abril, no pasa nada, seguimos, arriba. Digo, y eso vale porque me permite este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, me esfuerzo para dar lo mejor, y lo que he dado hoy de producto, por lo menos para mí, es chapó por 3. Chapó por 3 lo que he metido hoy. Papo, una cosa antes de mi turno de despedida. ¿Dónde vas a subir esto? Esto hay que... Yo estoy de acuerdo contigo. Sí. Tal vez sea una de las audiciones más importantes, más soberbia, más excelente que he tenido por los distinguidos contertulios, por un periodista valiente, plenamente consciente de la importancia de este tema, terriblemente preparado en el tema. Entonces me gustaría saber dónde la vas a subir, así yo se la voy a dar a cada uno de ustedes, les va a llegar por WhatsApp, la vamos a tener que dividir por lo menos en 4 para que me pase por WhatsApp, y ustedes la cuelgan donde quieran. Yo voy a intentar después esto también subirlo a Tu Voz en el Zoológico con Papo, ¿ok? Va a estar en Facebook, ¿ok? Correcto. Así que... En lo personal, sí, para despedirme, sí, mi total agradecimiento, mi reconocimiento por tu valentía, por tu profesionalismo. A Víctor, el agradecimiento por los trabajos de investigación, los trabajos científicos, como bien dijo Luz, una suerte de rompehielo que va abriendo el camino, nos va suministrando material. A Luz, por la entrega, por la enjundia, por los conocimientos, por la valentía, y uno se siente más contextualizado, más arropado, más respaldado cuando escucha este tipo de discursos, que tienen un denominador común: luchar por la patria contra la entrega que se está haciendo de la misma, y luchar fundamentalmente por las futuras generaciones de los uruguayos. Muchas gracias, un verdadero privilegio haber participado en este programa de Papo, del Zoológico. Eduardo, en el final o Vaquita, como quiera, Víctor. Yo quiero agregar dos pildoritas para que quede redondo. Creo que el enfoque que le hemos dado cada uno a todo esto, en lo que es sin duda una degradación de la institucionalidad republicana del país como consecuencia de este proceso, hay que incluir la guinda encima de la torta, que es el pronunciamiento reciente de la Corte Electoral, por acuerdo de los representantes partidarios,
declarando improcedente las iniciativas populares para que la población pueda decidir si el tren de UPM puede pasar o no por su barrio, por su zona. Es decir, una decisión insólita donde la Corte Electoral le pretende dictar a los gobiernos departamentales qué es lo que pueden o no discutir. Bueno, es parte de este proceso. Y algo positivo que quiero también mencionar es que hay una situación nueva que no se daba hasta hace poco, que es que hemos incorporado a personas y organizaciones sociales finlandesas que en Finlandia están haciendo un seguimiento de esto que está pasando en Uruguay, que en Finlandia lo han puesto en cuestión como un caso de colonialismo, y que esas personas y esas organizaciones nos están acompañando y son solidarias con lo que estamos haciendo acá. Brillante. Me parece que ese es un hecho positivo. Brillante, Víctor. Brillante. En este contexto. Y entonces quiero agradecer a todos ustedes, a los compañeros que hemos estado en esta audición, y bueno, seguimos adelante. Muchas gracias. Un abrazo y gracias a Víctor Baqueta, gracias al doctor Gustavo Salles. Eduardo, el final. Bueno, yo ya te adelanté mi saludo, mi reconocimiento a los tres, sobre todo a vos, que tenés esta audición que nos permite hablar tanto tiempo, tan libremente, y como yo dije, a tu costo, porque sin aviso, sin corte, sacrificando tu aspecto personal y económico en aras de este mensaje. Así que yo solamente soy un agradecido, como también le agradecí a Víctor y a Gustavo. Lo que quiero agregar como final, con respecto al pronunciamiento de la Corte Electoral, es que ese pronunciamiento claramente va a ser recurrido, y cuando la Corte conteste el recurso, va a tener que, a cada impugnación va a tener que responder, y vamos a ver en el lío jurídico que se pone cuando, por ejemplo, en la sentencia dice: la Junta Departamental deberá atenerse a las consecuencias de su accionar. O sea, nunca vi una sentencia en la cual se amenazare a un órgano de gobierno. Tal cual. La sentencia dice fallo, incluso explicando el fallo, porque dice se rechaza por improcedente. Claro. Entonces uno, cuando va al análisis de la palabra rechaza por procedente, se rechaza por inconveniente. Pero no dice que es inconstitucional ni ilegal. Dice que no es conveniente. Claro. Nosotros no sabemos si rechazó el recurso o no. Sí. Porque en realidad no lo rechaza por esa forma de expresarse. Sí, sí. Después la sentencia dice que por razones de forma se rechaza por improcedente. Ahora, las razones de forma en el proceso serían que no se alcanzaron las firmas, que la gente que firmó no tiene credencial. Pero si el tema es que la materia no es departamental, no es de forma, es de fondo. Claro. Entonces la Corte confunde la forma con el fondo, que es una pregunta de primer año de Facultad de Derecho. Bien, bien. Todo eso, bueno, los abogados que trabajen el tema, porque yo por el 124 estoy impedido, nadie me va a enseñar la Constitución, menos gente que nunca la leyó. Entonces presentarán los recursos correspondientes, o sea que el tema no terminó acá. Bien. El tema continúa. Bien. Eduardo, un abrazo. Bueno, gracias a todos. Un abrazo grande. Un abrazo grande para los tres que están ahí en contacto todavía, al doctor Salles, a Víctor Baqueta y a Eduardo Lucita. Realmente un placer haberlos tenido. Gracias, gracias de todo. Gracias, abrazo. Un abrazo, gracias. Un abrazo, que pasen bien, gracias. Chau.